Gracias a los autores que nos acompañan. Como decía Antonio, bueno, en algún caso hemos intentado más veces que vinieran, pero no ha sido posible. Hoy hay mucha gente que coincide aquí en este acto que viene por dos vías, de aficionados que yo sé a César, que le siguen desde hace mucho tiempo, y gente de nuestro club de lectura, que llevamos pues, casi 16 años reuniéndonos todos los meses en torno a la novela negra. Y bueno, pues con los dos hacemos un buen punto. Bueno, el acto de hoy, que me gustaría que fuera en lo posible dinámico y lo que os parezca oportuno cortáis a mí o si el público le interesa preguntar algo, pues tiene absoluta libertad, aunque luego dejaremos un rato para las cuestiones que surgen. De cualquier forma, siempre se puede interrumpir, para bien o para mal, en lo que estamos diciendo. Os voy a hacer una pequeña reseña para los que no conozcan a alguno de los autores, bueno, son conocidos, y luego haremos algunas preguntas para que nos cuenten su versión de las cosas, ¿vale? Bueno, César Pérez Fellida es vallisoletano, tiene estudios de geografía e historia, también hizo un máster en dirección comercial y en marketing y ya está trabajando pues, en la empresa privada, coordinando, llevando temas de marketing, de comunicación. Y bueno, hace unos años tomó ya la decisión de dedicarse exclusivamente a la literatura. Se trasladó a Madrid, según él mismo confiesa, y bueno, pues ahí empezó la brega literaria, que no es poco, con bastante éxito. Podemos citar unos cuantos premios, como el Racimo de Literatura 2013, Piñón de Oro en septiembre de 2014, Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses en 2014, el Valencia Negra, el Premio Valencia Negra a la Mejor Novela del Año en 2019, Conde Ansures de Literatura en 2019, bueno, finalista en el Premio de la Crítica de Castilla y León. La verdad es que tiene un currículum bastante extenso y notorio y notable, las dos cosas. Bueno, tiene más 12 novelas publicadas, con 3 ciclos, más o menos. Uno que se denomina Versos, Canciones y Trocitos de Carne, con 3 libros que siguen una misma historia a través de los mismos personajes en diversas vicisitudes. Otro que yo denominaría futurista, o bueno, no sabría cómo definirlo. Ni yo. Que ha sido Quimera y Cónez, que bueno, no deja de ser una traslación de su acción, me gusta definir más negro criminal para no centrar las cosas a un futuro, no muy lejano, pero que bueno, sigue siendo igual con crímenes, con alguien que tiene que investigar los crímenes o coger a los asesinos. Y bueno, luego también hay 2 libros que han tenido mucho éxito en la trilogía, una pareja de libros que es Todo lo mejor y todo lo peor, que tuvo muy buena acogida en la crítica y además está ambientada en una época que en general solamente se han acercado a ella los autores como John le Carré y otros, que es la época de los espías, del telón de acero, etc. Y bueno, muy interesante también. Y bueno, luego 2 últimos libros, La suerte de Elena, ¿no?, que enlaza con ciertos personajes anteriores, y el que, bueno, hoy nos podría convocar aquí, que es Astillas en la piel, ¿vale?, que del que luego hablaremos. Astillas en la piel tiene algún guiño a personajes anteriores, pero digamos que es una novela que no enlaza ningún ciclo, y eso hace que sea una buena forma de aproximarse al tipo de literatura que hace César. Porque el problema de los ciclos literarios cortos o largos es que hay veces que necesitas empezar en el primer título para poder comprender todo el resto de títulos. Mientras que casos como este vienen muy bien para entender su estilo, su forma de entender y de contar historias, e incluso se ha vuelto algo más reflexivo, no sé, eso ya que no lo cuento. Algunos de los amigos decían que se ha vuelto más reflexivo. Bueno, en cuanto a nuestra compañera, Nagore Suárez, como se ve más joven, claro. Pero solo a la aparenta. Unos meses. Esta joven escritora lleva poco tiempo publicando. Tiene formación en periodismo, en arqueología, en ciencias forenses, con lo cual
es multidisciplinar, que digamos ahora, que es una de las virtudes que acompañan a la gente joven, y es que, aparte de hablar inglés, que eso es una cosa de mucho interés todos, pues se han hecho estudios siempre de lo que decíamos antiguamente, de ciencias y de letras. Eso es lo que da de verdad un pozo de cultura. No como antes, que si elegías las letras ya toda tu vida sin saber cómo hacer una suma, y al contrario, a los que hacían ciencias jamás se interesaban. Ahora la gente joven es todo lo contrario. Cosa muy interesante. Bueno, ha publicado libros como consecuencia de un fenómeno que a mí me atrae mucho, que son las redes sociales. Es decir, las redes sociales, aparte de comunicar para temas de publicidad, de promoción empresarial, de cotilleo, de amigos, también tiene un pozo literario muy interesante. Ella ha sido premio con los hilos de Twitter que ha hecho con relatos de misterio. Y a raíz de eso, pues hubo una editorial que se fijó en ella. Y bueno, claro, con buen ojo, la editorial la propuso crecer en cuanto a extensión, no en categorías, sino en extensión. Y ha publicado novelas, las dos con bastante éxito. La última de ellas es esta que también pongo aquí, que es El ritual de los muertos, que son dos novelas ambientadas en su tierra del origen de sus padres y sus abuelos, que es en Navarra, aunque hay que especificar en la Ribera Baja de Navarra. Ribera Alta. En Navarra, siempre cuando hablas con alguien de por allí, especifica si es de la parte norte del Pirineo, Escauldún, etcétera, o de la parte sur, que son más castellanoparlantes. Bueno, pues ahí se ambienta el asunto. Bueno, pues esa son las personas que nos acompañan hoy. La idea que yo tenía es hacer algunas preguntas para que ellos nos den sus opiniones, porque la verdad es que cuando viene un autor que se sabe muy bien su guión y te suelta aquí una chapa sin venir a cuento, que dura 3/4 de hora, y que al final, pues la verdad es que muchos se van aburridos. Entonces, por lo menos yo pienso que la más es que se puede intervenir y que podáis dar opinión, la primera y siempre la más cruda, y es que en todas estas novelas, y bueno, las que a nosotros nos gustan en el club, y por eso hacemos un festival, que es novela negra, yo después de muchos años todavía me cuesta trabajo distinguir qué es novela negra. Por eso yo también, siguiendo el criterio de un divulgador que ha fallecido, que era Paco Camarasa, que decía que lo mejor era como su librería. Bueno, pues esto es negro criminal, ahí metemos todo. Es decir, desde Agatha Christie y sus trampas hasta pues, César, que también está metido en el grupo y encaja. Porque no deja de ser siempre una forma de diferenciar o de segmentar los géneros. Ahora con un amigo estábamos hablando de que da igual, si todo es literatura. Y la literatura solo hay dos clases, la buena y la mala, no hay más. Y las clasificaciones pues, son para los profesores y eso que tienen que ponerlo. Bueno, pues si os parece, ¿queréis hacer algún comentario sobre esto de la novela negra en principio? ¿Cómo lo veis? Si sois escritores de novela negra, sois escritores secas. Yo es que no sé si realmente tiene importancia o no la etiqueta de la novela negra. Yo creo que a esto le tiene que importar al que coloca los libros en el Corte Inglés, que por cierto no tiene ni puta idea de colocarlos, y es así, y por eso tienen que categorizar tanto todas las novelas que les llegan. Pero en realidad la novela negra, o sea, si hablas de la ortodoxia de la novela negra, sí tiene unos parámetros. Lo que pasa es que esos parámetros se establecieron hace mucho tiempo, y la evolución que ha habido en los últimos años de la novela negra, yo creo que abarca mucho. Es un paraguas en el que entra, bueno, pues un subgénero que ahora mismo atrae muchísimo al público, y yo, de forma individual, que es un criterio que bien podría no tener ninguna consideración, para mí la novela negra tiene que tener un ingrediente indispensable, que es la investigación criminal. En mayor o menor medida. Si no tiene investigación criminal será otra cosa, pero yo no lo consideraría novela negra. Astillas en la piel tiene un ingrediente, pero casi un toquecito de investigación criminal, pero no es el motor narrativo de la novela. Entonces, yo particularmente no lo consideraría una novela negra. Lo consideraría un thriller, sí. ¿Por qué?
porque el elemento de suspense es lo que marca el thriller y luego la estructura narrativa del argumento, y tiene que estar sostenido desde las primeras páginas hasta el final. Eso es lo que define un thriller y eso sí que se da en Astillas en la piel. Pero vuelvo al principio. Yo no sé si es realmente importante acotar lo que es la novela negra o no. Yo creo que al final lo que gusta a los lectores es empezar una novela que enganche y que al final digas que ese tiempo que has empleado en leerla ha merecido la pena, sea lo que sea. Pero más allá de eso, el discurso es para los que creen que escriben novela negra, que son de la ortodoxia de la novela negra, y les molesta el intrusismo de muchos autores que por esta ola que hay de demanda por parte de los lectores, pues parece como que nos estamos comiendo parte de un pastel que era para ellos. Lo cual, pues eso, a mí ese tipo de autores me van a tener siempre enfrente, porque el pastel es algo que lo deciden los lectores, no lo decidimos los escritores ni las editoriales. Y bueno, pues ese a mí es un discurso que me cansa muchísimo cuando me encuentro con algunos compañeros que defienden esa ortodoxia de la novela negra, y a mí solo me hace que... así. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho César. Además, estaba pensando que quizá ya no sirvan en el Corte Inglés, porque estuve el otro día en la Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, y me sorprendí que han cambiado por completo la clasificación. No sé si es permanente o es una cosa temporal, porque habían reorganizado toda la tienda, pero vi que no hay sección de thriller. Hay como unos destacados en la entrada y de repente es todo literatura contemporánea, Sí. por autores. Entonces, quizá hasta deje de importar para eso. Es posible, sí. En el Corte Inglés igual yo estaba en narrativa contemporánea, pero es que tenían una sección de novela negra. Sí, antes sí. Sí. Y bueno, pues a lo mejor es lo que dicen ahora, que ha dejado de ser importante categorizar. Una pregunta que además, en los dos casos vuestros hay una coincidencia, a pesar de la diferencia generacional, y es que... Lo vas a decir muchas veces. Pues de mí no te quiero contar la diferencia generacional. Yo voy a ser el abuelo casi. O sea que... Hay una cosa que me ha sorprendido, y es que los dos tenéis estudios no relacionados con la literatura, habéis estado en el mundo de la empresa, que curte, yo también vengo del mundo de la empresa y tengo estudios parecidos, bueno, los mismos que César, por ahí venimos igual, y de pronto dais un salto a la literatura. ¿Y esto por qué? ¿Porque os gustaba? ¿Porque yo? ¿Cómo disteis el salto, Nagore? Tú, por ejemplo, ¿cómo has dado el salto de la publicidad? Que bueno. He dado muchos saltos porque empecé estudiando arqueología. Ajá. Ese fue donde empecé. Y luego de ahí pasé a periodismo, me cambié de carrera después de unos años. Y al final yo tenía claro que me gustaba escribir y por eso decidí cambiarme a periodismo. O sea, había una intención. Luego ya que fuera a escribir una novela, a mí me parecía una cosa lejana, inalcanzable y prácticamente imposible. Y hice un máster en creatividad. Yo efectivamente trabajaba en empresa, trabajaba en una agencia de publicidad, que curté mucho. Y bueno, mi cambio fue por la oportunidad, porque como decías antes, cuando gané estos premios de escribiendo en Twitter, pues me contactó Gonzalo, que es ahora mi editor, y yo que tenía la historia de la música de los huesos planificada de hacía mucho tiempo, dije, esta es la mía, estas oportunidades no pasan más que una vez, y lo dejé todo para escribir. Me salió bien, me podría haber salido fatal también, pero... Muy valiente por tu parte. Sí. ¿Tú, César? Yo es que en mi caso no tenía la intención nunca no es algo vocacional, lo de escribir, no lo tenía ahí desde pequeño en la cabeza y te habías trazado un camino para llegar a ser escritor en algún momento. En mi caso surge porque tengo problemas para conciliar el sueño y un método que utilizaba y que sigo utilizando para no molestar a la persona de al lado, que os lo aconsejo para los que tengáis este pequeño problema, que es inventarme una historia y así de esta forma me quedaba tranquilo, en mi cabeza iba avanzando esa historia y la retomaba la noche siguiente en el punto en el que me había quedado dormido la noche anterior. Y un día decidí, allá por el año 2012, decidí que esta historia que versaba sobre
un sociópata y sobre todo porque me empecé a interesar mucho en la sociopatía y me empecé a informar y a documentar sobre el asunto, decidí empezar a escribirla, pero sin la pretensión de que fuera publicado. Simplemente por el hecho de que aquello quedara encerrado en un papel. Y tuve la suerte de que los 6 primeros capítulos cayeron en manos de una persona que estaba vinculada con el mundo editorial, que me animó a continuar escribiendo, y me di cuenta en ese momento que era imposible compatibilizar mi trabajo como director comercial y de marketing de una empresa dedicada al mundo de las películas y los videojuegos. Y también decidí apostar por la escritura. Ahora, si en aquel momento, año 2012, a mí me dicen lo que iba a implicar esto, vamos, absolutamente no me habría cambiado nunca. No me arrepiento, ¿eh? Ahora mismo, en el punto en el que estoy, no me arrepiento, pero desde luego fui bastante inconsciente a la hora de tomar esa determinación por las implicaciones que tiene este santo oficio, que es francamente complicado no solamente llegar a publicar, sino consolidarte como escritor. Ya no hablamos de la remuneración, porque no hemos venido aquí a dar pena, pero bueno, si compráis libros para regalar de Nagore y de César Pérez Gellida, por favor. Ahí estamos. Y así empezó. Memento Mori funcionó muy bien y se convirtió en un éxito editorial, y eso me dio pie a poder terminar esa trilogía, que también funcionó estupendamente, y a partir de ahí pues yo ya me creí que podía dedicarme a este oficio de aporrear el teclado. Y además se creó un término que es hegidista o hegidístico, es decir, a tu estilo, o de gente a crear, no dejar de crear un estilo literario, que no. Y el tema de formación literaria, ¿vosotros sois autodidactas? ¿Habéis hecho algún tipo de formación? Yo, más allá de la carrera, que no recuerdo haber tenido ningún tipo de formación en creación literaria, la verdad, no, nunca. No, yo tampoco. El método que utilizo es el mismo que al principio, que es El insomnio. Visualizar esta escena muchas veces, y cuando la tengo clara, esa escena la traslado al papel. En función de cómo termina esa escena, me condiciona la siguiente, con lo cual yo no planifico las novelas, no hago una estructura, un guión previo antes de lanzarme a escribir, ¿no? Hay autores, por ejemplo, Nagore, otro que no sé si conoceréis porque que acaba de empezar, que tiene el pelo así muy blanco y que, no sé, cosa de reyes, reinas, tonterías. Y de los millones de ejemplares. Juan tiene un método completamente distinto, que es, él hace una estructura, un guión previo, y tiene que tener muy claro todo el camino, el principio, el desarrollo, el final, el desenlace, etcétera, antes de lanzarse a escribir. Nagore, como está diciendo, pues hace lo mismo. En mi caso no, pero porque yo empecé a escribir así y este es mi método. El primer borrador al final resulta ser un galimatías porque está lleno de errores argumentales, de fallos de guión, de personajes que están mal desarrollados, pero da igual porque mi oficio es torturarlo, ese borrador, hasta que me confiese lo que yo quiera. Entonces puede ser el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Cuando yo considero que ese borrador tiene una coherencia argumental, es cuando empieza la segunda fase de este oficio, que es escribirlo bien. Porque no solamente los escritores tenemos la obligación y el privilegio de poder contar historias y que otros las lean, sino que tenemos la obligación de que las contemos bien, y de cuidar el castellano y de buscar la forma de que si te encuentras con un párrafo que es sujeto de verbo predicado, porque cuando lo has escrito la primera vez te ha salido así, tienes que cambiarlo, y es un trabajo totalmente distinto, porque ahí sí que hay que sacar la lupa, hay que estar mirando frase por frase, párrafo por párrafo, página por página, y es
absolutamente distinto, para mí mucho más aburrido que el hecho de crear la historia, de avanzar, porque es divertido, cada día es distinto, pero cuando llega esa fase de sacar la lupa hay que estar muy, muy atentito y hay que estar con todos los sentidos para que no se te escapa nada, pero luego al final se te acaban escapando muchísimas cosas que menos mal que están los correctores editoriales, no solamente por el nivel ortotipográfico, sino por otro tipo de cosas. Por ejemplo, en las 2 sesiones anteriores estuvo Cristina Higueras y Rosa Rivas. Ellas eran devotas de... Cristina Higueras dijo que que la escaleta no se saltaba ni una coma. O sea, no que no se saltaba ni una coma. Y Rosa Rivas, pues decía que sí, que ya tenía un guión previo y sin embargo que se dejaba llevar por los personajes. No sé si a vosotros os pasará. Hay muchos autores que dicen, es que me coge el personaje y me lleva donde él quiere. A mí tanto como eso no, porque yo soy muy, muy metódica, yo lo tengo que tener todo planificado de antes, tengo una pizarra en la pared de la habitación, entonces todo muy atadito. Pero sí si que alguien llega Nagore a tu casa y te borra eso de la pizarra... No pasa nada, está en el ordenador también, bueno. claro. Vale, porque Red de seguridad. a lo mejor el día 28 de diciembre... Y bueno, entonces lo tengo todo organizado, pero sí que es verdad que hay cosas que van cambiando. A veces algún personaje que era un Mindundi al principio, pues se revela, ¿no? Y quiere más protagonismo. Pero en mi caso, tanto como empezar y dejarme llevar, no me funciona, me volvería un poco loca. Yo sí me dejo guiar un poco por los personajes, lo que pasa es que siempre llevo yo las riendas y sé que llevo yo las riendas. A mí lo que me sucede es que muchas veces se me mueren personajes. Es verdad, se me mueren personajes. Yo no tenía planificado que muriera ese personaje en esa escena. De hecho, la noche anterior, cuando la he visto 17 veces en mi cabeza, no moría ese personaje. Pero si encuentro una oportunidad cuando estoy escribiendo de matar a un personaje de forma muy conveniente para incomodar al lector, lo voy a hacer. Y me voy a divertir muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que cuando termino la escena, y me he divertido muchísimo porque estoy pensando en vuestras caras, me complica todo lo que tenía planificado, lo poco que tenía planificado hacia adelante, me complica muchísimo porque, claro, matar a un personaje que tiene poco peso en la trama no tiene mérito. Hay que matar a un personaje que tenga peso en la trama que, si yo no me lo estaba esperando, difícilmente el lector se va a poder anticipar esos acontecimientos. Pero me complica mucho porque me cambia todo. Me complica al principio, pero me hace buscar caminos distintos. Y complicarme esa tarea a mí me ayuda muchísimo a trabajar en tramas, subtramas, conexiones. Y al final lo que tenemos que hacer, o por lo menos dentro de las obligaciones del escritor en este tipo de novelas, Las tías en la piel, por ejemplo, es engañar al lector, pero hacerlo en buena lid, porque tienes que estar contando. Es un juego de prestidigitación. Yo estoy contando aquí las cosas, estoy moviendo todo esto de aquí para que tú te fijes en lo que está pasando. También te estoy contando lo que pasa por aquí, pero no lo muevo tanto, porque quiero que te fijes en esto. Para que cuando mueva esto, es lo que hacen los prestidigitadores, que te hacen el juego de cartas en la cara y te lo hacen 15 veces y de repente te sacan otra vez y te hacen el juego y dices, ¿cómo es posible? Hay que hacerlo en buena lid. Has citado antes a Agatha Christie. A mí los libros de Agatha Christie me gustaron en su día, pero ahora mismo yo me leo un libro de Agatha Christie y diría, no. Es que es muy tramposa. Claro, no vale. Ahora es ese desenlace en los lectores de hoy en día no funciona. Porque claro, de repente se saca el conejo de la chistera y dice, y te cuenta cosas que no te había contado antes. No, Agatha, no. Os anticipan al siguiente capítulo. Ya pasará. Lo que tiene que pasar, pasará. Bueno, ya que has citado a Agatha Christie, que nosotros en nuestro club, perdona que haga referencia, pero bueno, porque estamos casi en familia, hay gente que la odia profundamente, con cariño, y gente que es muy devota de Agatha Christie. Nosotros cíclicamente ponemos alguna tarea de Agatha Christie, algún libro, siempre. Y bueno, pues yo siempre llego a la misma conclusión, que es muy tramposa
y es gracioso leerlo porque es divertido, no se me das cuenta, pero... y la otra es que no. Pero ¿qué influencias o de quién habéis bebido vosotros para llegar a escribir como escribís? Es que es una pregunta que siempre me gusta responder porque creo que no es algo, en mi caso no es algo consciente. No podría decirte, pues creo que de aquí he cogido esto, de aquí... No, pues sería copiar, ¿no? Sí, no, pero quiero decir que no es algo para nada consciente porque además es que leo, leo de todo y no sé si a ti te pasa, César, pero desde que escribo thriller negra policíaca, llamémoslo X, leo menos el género. Sí, sí, sí. Bastante menos. Sí. Porque llega un punto en el que a lo mejor me saturo, ¿no? Porque toda mi vida gira alrededor de gente que se muere y de cosas similares. Pero yo qué sé, yo por ejemplo recuerdo siempre con mucho cariño, yo creo que mi escritor favorito probablemente es Tolkien, porque eran los libros que me leía mi madre cuando era muy pequeña. Y luego pues... ¿Tu madre te leía Tolkien? Sí. Tu madre mola mucho. Sí, sí. Me leyó El Hobbit cuando tenía 5 años. Qué maravilla. Y de hecho, bueno, me cambió el final para que no muriera nadie. Y luego me leí, sí, iban todos juntos, de la mano por la tierra media. Así era. Mordor era todo un prado verde. Cuando me lo leí otra vez dije, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, entonces le tengo mucho cariño y es un autor que me gusta muchísimo. Me gusta mucho Lovecraft, me gusta mucho Alan Poe. Es verdad que Agatha Christie me gusta mucho, pero es cierto que pues según he ido creciendo, por así decirlo, pues ves los libros de forma diferente. Y luego pues me gusta leer mucho todo tipo de literatura, de todo tipo. Intento leer lo más variado posible. Me gusta mucho la fantasía. Quizá lo que menos leo es ciencia ficción, tengo que cambiarlo. Me encanta el terror también. Y leo mucha novela contemporánea. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, a Sally Rooney, que seguro que la conoce mucha gente y me está gustando mucho. Y no tiene nada que ver con lo que yo escribo, pero... Yo tampoco sé cuáles son mis influencias literarias porque cambio mucho de género. Me gustan determinados autores, pero no todas las novelas de esos autores. Quiero decir que menos de Pérez Reverte, que yo creo que es un tema obsesivo porque es con el primer autor con el que yo sentí la necesidad de seguir leyendo. Eso me ocurrió cuando di el salto de Julio Verne al Capitán Alatriste y yo termino de leerme una novela del Capitán Alatriste que la había cogido en la biblioteca, fui a la biblioteca a devolverlo, quería el siguiente del Capitán Alatriste y no estaba. Y sentí esa necesidad de buscarlo y de leerlo. Luego me he leído, claro, todo lo que ha publicado. Si ahora mismo firmara, o sea, escribiera algo en una servilleta, me lo leería también. Entonces, todo lo que publique Pérez Reverte, pero esto es un caso muy excepcional porque hay autores a los que admiro. Hemos citado, por ejemplo, a Juan Gómez Jurado y de Juan me gustan casi todas las novelas, pero hay algunas que no. Y ocurre con determinados autores que te gusta parte de su obra, pero no tiene por qué gustarte. Y luego las influencias es que yo, de forma consciente, como decía Nagore, yo no sé qué es lo que me influye. Seguramente muchas cosas de muchos autores, de muchas novelas que he leído a lo largo de mi vida. Sí, claro que sí. Pero lo que pasa es que tú no sabes esa conexión neuronal que tienes a la hora de escribir, a la hora de organizar una escena o escribir un párrafo, no sabes si viene de aquí, de allí o de... ¿Qué importa, no? Realmente yo no le doy esa importancia. Una pregunta que yo siempre hago cuando tengo la suerte de coincidir con escritores como vosotros y que se dejan preguntar. Hay dos tipos sobre todo en este género que nos reúne, gente que escribe por experiencia y gente que escribe por lectura. Gente que dice, es que yo esto lo he vivido, porque he sido delincuente, he sido policía, he sido no sé qué, y tengo la capacidad de decir que lo que sale en las historias es que lo he vivido yo. Y gente que es maratón de biblioteca, ¿no? Bueno, pues, ¿vosotros cómo lo veis eso? ¿Os influye vuestra vida? Es que escribir por experiencia, escribir una novela. Claro. Depende, ¿no? Pérez Reverte le da para mucho porque ha vivido mucho. No, pero al final es cuando tú estás... Esto es ficción. Claro. Y si no tienes la capacidad de hacer ficción, de crear ficción, tu carrera tiene los días contados o las novelas contadas.
Esto también me suena a alarde de escritor, ¿no? Claro, todo esto son experiencias vividas que saco de mi histórico vital. Bueno, me suena más a eso, a alarde, que a realidad. Para mí crear ficción es un oficio y te basas en qué, en la realidad. Si es que no hace falta haber vivido en primera persona determinados hechos para poder crear la ficción. Si todos los días, si abres el periódico, atiendes un poco lo que está sucediendo en el planeta, tienes para contar 1000 millones de historias. Ahora, tipos de historias, sabemos que hay 10, 11, 12 tipos de historias y de ahí lo que hay que hacer es tener un sello propio, una particularidad, un estilo que defina tu forma de contar las cosas. Hay una cosa que en ambos casos me ha sorprendido agradablemente por mi parte, y es que hay todo un bagaje científico, desde cómo se muere uno y para morirse todo lo complicado que es complicado morirse, hasta cómo se vacía la sangre de las venas y cómo llega o qué charco se hace dependiendo de quién cuando se muera. ¿Preparáis mucho esto? ¿Trabajáis mucho sobre Es esto? que ella tiene formación forense. O sea que si alguno se quiere morir por aquí... Pues que no se ha oído. No, yo sí que es verdad que para esta novela yo tenía formación en antropología forense, o sea, que solo huesitos. Pero además hace años cuando estudiaba arqueología estudiaba a la vez antropología forense. Pero eso se quedó ahí hasta que para esta segunda novela retomé y me hice 2 cursos de ciencias forenses, pero era toxicología forense y documentación de la escena del crimen. Pero respondiendo a eso, yo soy muy loca con la documentación, muy loca, de hecho se me va mucho la cabeza, a veces mi editora me tiene que decir basta, porque entro en un bucle, entro como en una especie de bucle del que no puedo salir en algún momento. Entonces, está muy bien documentarse, pero es ficción al final, entonces hay que saber dónde está la línea, ¿no?, entre que no estás escribiendo un manual al final. Pero sí, a mí me gusta mucho esa parte y me gusta mucho pues, preguntar, ¿no?, a la gente que conozco y que tiene la desgracia de que les toque que les pregunte. A mí es que me encanta. Es que, sí, definir el efecto que te hace una bala cuando atraviesa determinadas partes de tu cuerpo, pues es precioso. Es precioso. Es ficción, ¿eh? Que no se os olvide que es ficción. Pero ocurre esto. A nadie le apetece saber qué es lo que pasa cuando una bala atraviesa un cerebro. Claro. No, a mí sí me gusta. Y cómo se siente un cuerpo con la exsanguinación, todo este tipo de cosas. Creo, además, que es parte del interés que tiene la novela negra. En la novela negra puedes profundizar, y bueno, en todos los géneros, pero como estamos hablando de novela negra, puedes profundizar hasta donde tú quieras. Ahora, lo decía antes Nagore, no puedes convertir novela en ensayo. Porque si tú te extiendes mucho en esas partes, pues, claro, al final el lector va a cabecear el lector sobre la novela y va a querer que tú, autor, te suceda lo que está leyendo ahí, que te necroses vivo y que te saponices. Sí, al final yo creo que muchas veces, ¿no?, para escribir un párrafo, nada, un parrafito, tú has tenido que leer a lo mejor 10, 20 artículos. Sí, pero ese párrafo, ¿cómo queda luego cuando estás leyendo el borrador y dices, ¡oh! Me encanta. César, cuando escribes, por ejemplo, sobre la época de la Stasi, Alemania Oriental o la antigua Yugoslavia, ¿eso cómo lo haces? ¿Viajas para ver el escenario? El problema es que no puedo viajar en el tiempo. Eso es un problemón, ¿eh? Que esta novela estas 2 novelas están ambientadas en el Berlín de los 80. Yo conozco muy bien Berlín porque es una ciudad que me flipa, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver cómo era el Berlín de los años 80 con el Berlín actual. Absolutamente nada que ver. Con lo cual, me perjudicaría más que me ayudaría hacer un viaje a Berlín simplemente por decir voy a ambientar. No, hay otras vías de documentación que requieren muchísimo tiempo. Lo que pasa es que yo soy licenciado en Geografía de Historia y fui muy poco a clase. Muy poco a clase. Porque para que me dictaran
a mi edad, pues me decepcionó muchísimo porque me dictaban las clases cuando yo fui. Entonces no iba a clase, me aburría muchísimo, pero yo saqué muy buenas notas en la carrera, porque hay otras vías de documentación que lo bueno que tiene una carrera como historia es que está en los libros. Que es lo mismo me da que me lo cuente un señor o una señora si yo tengo el temario y lo que tengo que hacer es saber de qué va el asunto. Entonces, a mí eso sí me dio una capacidad esa formación, una capacidad de investigación que me gusta muchísimo y que el mayor problema que tenemos cuando abordamos una novela como Todo lo mejor o Todo lo peor, que tiene ese componente histórico, pero que también quieres que sea un thriller y quieres que esa balanza no caiga en una novela pesada, con muchos datos, etcétera, etcétera, como me ocurrió en Quimera, por ejemplo, es equilibrar, dosificar la información, y eso se adquiere con experiencia, metiéndote tú en la piel del lector, porque necesitas ambientar, necesitas dar detalles. Yo necesito saber esa calle, cómo era el empedrado de esa calle, cómo era el alumbrado de esa calle en los años 80, cómo detalles, las luces de los coches, de los Trabant, de cómo funcionaba un motor de un Trabant, todo eso requiere muchísimo tiempo y al final, como decía Nagore, utilizas gotas, dosificas. Y eso es lo que da, los detalles es lo que da que la ambientación de esa novela permita a los lectores viajar en el tiempo, a esa época, y esa es la ventaja. Pérez Reverte tuvo una de las novelas, publicaba un tuit, una entrada siempre, cuando iba ambientando. Pues aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, y como él iba documentándose para, decía, respirar lo que iba a pasar. No, pero es que Pérez Reverte ha viajado en el tiempo. Eso lo sé yo. Es un señor que ha viajado en el tiempo. Tiene una máquina en su casa en Cartagena y dice, ahora me voy a ir al Cádiz de 1800 y se va. Una cosa, Nagore, cuéntanos un poco qué significa dos novelas, Navarra y el paisaje de Navarra. ¿Cómo lo ves? Pues has dicho antes ¿no? que hay dos Navarras, un poco, y es verdad. Y bueno, yo he crecido porque he pasado allí todos los veranos de mi vida y de hecho, bueno, sigo yendo mucho, tengo familia, tengo amigos, tengo casa, entonces voy mucho en la zona entre la ribera alta de Navarra y Tierra Estella, que bueno, sonará probablemente desconocido, pero precisamente era lo que yo quería. Quería dar un poco a conocer y aparte también fue una cosa un poco involuntaria, no sabía muy bien por qué, pero tenía muy claro que quería ambientar la primera novela ahí. Al final no sé muy bien por qué, pero yo creo que es porque tengo como una conexión especial con el sitio, por el tema familiar, entonces es algo un poco inspiracional. Y bueno, me gusta mucho que es eso, que es una zona de Navarra quizá que no tiene nada que ver con el norte, ¿no? Que es con el Baztán, con toda esa zona que pues, a lo mejor conocemos más pues, por los libros, por ejemplo, de Dolores Redondo, claro. Y es que la zona de la ribera no tiene nada que ver, es una zona de huertas, es una zona en la que hay muchas bodegas y en la que mucha gente trabaja en el campo y de hecho en estos libros, ¿no? En este segundo libro sobre todo, tiene mucha importancia. Muy agrícola, ¿no? Sí, efectivamente, es una zona muy... De la tierra, de los ingenieros agrícolas. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, eso es otra visión, ¿no? Porque sí. La verdad es que Dolores Redondo, que también fue una escritora que empezó... ¿Quién? Dolores. No, Dolores. una chiquita. He venido hablando en el tren con ella. Bueno, pues ha tenido esa gran cosa de sacar Navarra, que es esa zona norte de Navarra, más... Bueno, es un... Es que tiene de todo Navarra, la verdad. Sí, es uno de los sitios más difíciles en los que se puede alquilar una casa. ¿Sí? Sí, bueno, Navarra, no sé de los demás, pero alquilar una casa en Navarra es muy complicado. Requiere mucho tiempo de antelación. Y es que tengo varias allí. Bueno, una cosa, a ver, y esto es una cuestión que a mí me intriga y a lo mejor a alguno también. ¿Qué importancia dais vosotros comparando con otros escritores que a lo mejor no dan tanta trascendencia a la trama? El tema del estilo literario, ¿cómo lo veis vosotros? Es decir, ahora hay en algunos ambientes hay mucha discusión, es decir, bueno, ¿qué escritores a lo mejor dan más importancia a
narrativa rápida, mientras que otros que es justo todo lo contrario. Como un ejemplo, Javier Marías se escribe de una forma determinada, en la que una trama que cabe en seis folios le da para 3 tomos. Bueno, es una forma de escribir. En vuestro caso, ¿cómo lo veis? Crear un estilo literario. Para mí es importantísimo que te distingan. Antes hablabas del hellidismo. Claro, yo vengo del mundo del marketing y para mí era muy importante desde el principio tener una forma de distinguirte como asumiendo que somos un producto de mercado. No, si te algún colega tuyo se ofendería mucho, claro. Bueno, ¿sabes? Pues que se ofenda. Pero al final somos un producto y nuestra producción son las novelas y nuestra marca es nuestro nombre. Eso es así, en términos marketingianos, y se ofenda quien se ofenda, eso es así, no es una opinión, es un hecho. Si tú quieres que tu marca crezca, tiene que tener un estilo identificativo, una forma de escribir. El problema o la ventaja es que yo no me puedo enajenar de mi forma de escribir porque yo no he ido a ningún curso de creación literaria, no ha sido algo impuesto, sino que yo ahora leo Memento Mori, que fue mi primera novela, y aunque es verdad que está mucho más pulida ahora mismo porque es una cuestión de veces, han pasado 10 años y dedicado a este oficio, como igual que si tuviera que apretar tornillos, tardaría menos en apretar tornillos y seguramente lo haría mejor si estoy 10 años apretando tornillos. Ahora mismo la narrativa está más pulida, el texto está mucho más pulido, la estructura es más perfecta, pero el estilo es el mismo, exactamente igual. Entonces, para mí es importantísimo, lo cuido mucho y lo alimento mucho a nivel de redes sociales, marketing, etcétera, pues que vaya con la etiqueta de hellidismo extremo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es mi marca y si no la cuido yo, difícilmente la van a cuidar otros. ¿Tú, Nagore, cómo lo ves? Sí, no, al final yo no me ofendo por lo que somos productos de mercado, yo estoy completamente de acuerdo. Yo también vengo de la publicidad, o sea que estamos en la misma página. Y estoy de acuerdo también en el tema del estilo. Es cierto que hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, alguna vez en alguna charla o algo, me dicen, bueno, ¿y tú cómo te tienes que cortar para a lo mejor para escribir las cosas más cortas, además porque tienes un estilo como muy directo, muy visual, muy cinematográfico? En mi caso yo creo que es algo que sale, que vas puliendo, pero yo creo que también cada autor tiene una forma de escribir que por mucho, ¿no?, que lo fuerces, vas a acabar siempre yendo hacia tu tendencia, ¿no?, hacia la forma en la que tú escribas. Yo, por ejemplo, pues no tengo tendencia a enrollarme mucho, por así decirlo. Y tengo pues un estilo que es muy directo y que es muy, muy rápido y efectivamente al final, como dice César, somos una marca y tenemos que distinguirnos. Bueno, por cierto, de marca y de producto, vale, o sea, a lo mejor los demás también. César, ¿cómo haces para poner los títulos? ¿O por qué pones esos títulos? Que eso te lo habrán preguntado, lo he leído muchas veces, pero nos interesa los de Toledo. Pues básicamente lo hago cuando estoy bajo los efectos del alcohol. Apunto, idea. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué haces así? No, el título hay veces que me viene cuando estoy escribiendo, hay veces que lo tengo al principio en la cabeza, hay veces que termino prácticamente el primer borrador y los títulos que estaba barajando ninguno me termina de convencer. En cada novela hay un proceso distinto. Para mí el título es muy importante porque me tiene que gustar a mí. ¿Por qué en latín? ¿Por qué en latín? Pues porque tenía mucho que ver con Augusto Ledesma, que era el personaje, el protagonista, y el germen de la novela es Augusto Ledesma, el germen de la primera trilogía, porque yo estaba estudiando los casos de sociopatía y el personaje era Augusto Ledesma. Y a mí, el motor de la novela negra, en ese momento, de mis novelas, no era descubrir quién era el asesino, porque desde el principio, en la primera página, en el Dramatis Personae, ya venía Augusto Ledesma, diseñador del programa y asesino en serie. Con lo cual, ya no, esa incógnita está fuera. Lo que me interesaba era profundizar en la forma en la que se puede caer en ese pozo que es la sociopatía.
Y Memento Mori dies irae consumatum est tiene que ver con esa obcecación que él tiene por utilizar los latinajos, la cultura clásica, y que es una parte que a mí también me interesaba mucho. La editorial me decía, no, en esos títulos no, sí. ¿Quién va a firmar esto? Este calvo, ¿no? Todos los títulos son los que yo decida. Que desde el punto de vista comercial puede que en aquel momento para un autor novel como era yo no fuera lo más acertado, y que lo que ellos me proponían era Memento Mori, en lugar de Memento Mori es recuerda que morirás. A mí no. Dies irae, los días de la ira. Para nada. Consumatum est, todo está consumado. Pues tampoco. Memento Mori, dies irae, consumatum est, y ya se lo sabe la gente. Son muy eficaces. Bueno, hay una pregunta que no voy a hacer, que es hablar de Carmen Mola y de este suceso. Ah, ¿por qué? Luego lo hablamos, sí, en el público. A mí me mola hablar de eso. Sí, que alguien lo pregunte. Bueno, para ir terminando, porque si el público quiere hacer sus preguntas, vamos a cortar por mi parte. Una cosa, ¿cuándo, cómo veis que alguna de vuestras obras pase al cine o a la televisión? En ambos casos creo que... Yo tengo una ansiedad con este asunto que lo llevo arrastrando 5 años. Si el tema no es cómo lo veo, es cuándo. Ahora yo llevo con un proyecto audiovisual hace 5 años, con los guiones hechos. Pasó un tiempo en Movistar, luego recuperamos los derechos, ahora está en manos de otra plataforma, y tenemos un contrato que va a Los Ángeles, Londres, Madrid, que en abril tenía que estar firmado, y estamos en noviembre, 11 de noviembre. Y así seguimos. Entonces, pues yo tengo muchísimas ganas de ver a mis personajes, para que además los lectores digan, pues es una mierda. Porque va a ocurrir así, claro, que lo sé, porque cada uno de vosotros tenéis en vuestra cabeza un Sancho, una Erika, una no va a corresponder con el casting seguro, pero aunque hicierais el casting entre todos, tampoco correspondería, y alguien diría, eso es una mierda, esa no es Erika, esa no es Sancho, esa no es Martina. Claro, lo entiendo perfectamente, pero a mí me encantaría. ¿Por qué? Primero porque yo soy de los que opina de verdad que es muy mejorable una historia en papel. Hay un campo de mejora con lo audiovisual, porque en el papel no tenemos ni el audio ni lo visual. Entonces, si conseguimos ser fieles a la estructura de la novela y trasladarlo al guión, se puede mejorar. Y yo trabajo mucho para que eso se mejore, y por eso llevo tanto tiempo con el asunto de los guiones. Y además no soy nada celoso con el hecho de que metan mano X guionistas a mi obra, y es como decir, no, por favor, ¿cómo vas a permitir que...? No hay problema, de verdad que no hay problema. Y aquí ocurre otra cosa, además, y es que los escritores somos muy graciosos, porque somos muy celosos de que alguien de una productora, del equipo de guionistas, pues leemos los guiones y decimos, echamos las manos a la cabeza y decimos, pues esto está fatal, es una mierda, no han entendido el carácter de los personajes, la ambientación es horrible. Ya, pero tú has puesto la mano. Tú has puesto la mano, porque a ti, por la cesión de los derechos audiovisuales, te han dado dinero. Y en ese contrato venía claramente escrito, porque son todos los contratos así, que la adaptación la hace las personas de la productora que estimen oportuno. No la va a escribir el autor. El autor puede colaborar, pero normalmente los escritores no quieren saber nada de guión. Les parece un género menor. Entonces no se meten en el asunto de guión. Pero luego no les gusta. No, hombre, si no quieres, no pongas la mano. Pero en el momento que pones la mano, lo que no vale es decir, no, mira, hazlo tú y luego está fatal. No. ¿En tu caso, Nagore, has tenido algún contacto? Bueno, como salga lo tuyo antes que lo mío, te voy a rebotar muchísimo, ¿eh? Te voy a borrar la pizarra esa, te la voy a borrar y te voy a borrar el disco duro del ordenador. Ningún contacto, ninguno. No, sí que es verdad que a mí también me encantaría
y que tampoco soy especialmente, como decía César, celosa de que metan mano y de que lógicamente haya variaciones de... No es lo mismo, ¿no? Son diferentes formatos y al final eso también... Lenguaje distinto, ¿no? Claro, es lo interesante, ¿no? Ese margen que hay de mejorar, bueno, en algunas ocasiones de empeorar también, esperemos que fuera de mejorar. Y además a mí me gusta bastante el tema del guión, o sea que si me dieran la oportunidad me gustaría meterme un poco. Mira qué bien. Una escritora molona. Por una última pregunta por mi parte. ¿Cuál es vuestro próximo proyecto literario? ¿Qué estáis trabajando? Si se puede decir. Claro, es que si te lo contara, fíjate, somos exactamente 34 personas en esta sala. No hay tantos pinares para enterrar a 35 personas, si yo contara esto. Aparte, lo estáis grabando. Sí, sí. Y yo no quiero matar a una compañera tampoco. No, sí, estoy escribiendo una novela, pero no puedo contar nada. Primero porque no tengo muy claro de qué va. ¿Verdad? Llevo como el 70-80% escrito la novela y todavía no sé muy bien de qué va, pero ahí va. Todavía te queda mucho insomnio, ¿no? Ojalá. ¿Y tú, Nagore? Bueno, yo sí que lo puedo contar sin tener que matar a nadie. Yo estoy ahora escribiendo la tercera parte. ¿Con los mismos personajes? Con los mismos personajes y los mismos escenarios de La música de los huesos y del ritual de los muertos. Muy bien, estupendo. Bueno, pues si os parece, el que quiera hacer alguna pregunta, o que lo diga, o que calle para siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguro que sí. Y si no, esto como en el cole, así, hacemos así. Sobre todo los de que se han colocado en las últimas filas. Bueno, yo voy a preguntar el otro día, ahora que tal, soy Eva, soy escritora y filóloga. Hola. Y también lo que estáis contando, yo también lo siento cuando lo escribo. Él antes ha dicho que tenemos que tener la experiencia. Y espero que no la tenga, que mañana no se sepa a nadie. Sería muy interesante. Un camino que me ha pasado, o sea, yo puedo matar a alguien y además te propongo una especie de catarsis, ¿verdad? Que ya es un adulto, luego no estás cambiando el trabajo, te van a escribir y te cargas a alguien, ¿no? Con la cara de tu jefe o de tu jefe aquí, te sienta de maravilla. Yo se lo he hecho, ¿eh? Y bueno, pues el otro día que preguntamos a Rosa Rivas la pregunta para niñas de estación práctica, el de la Carmen Mora. Es que a mí me parece... Yo ya he leído tu opinión, o sea, no está nada, pero bueno. Me parece que es todo lo que implique hablar de la industria editorial, de novelas, de literatura, más allá de la trascendencia que tiene el propio Premio Planeta, que ya es mucho. A mí me parece una fantástica noticia. Yo creo que lo que han hecho estos tres guionistas es absolutamente legítimo, no hay ningún pero. Y en la elección del nombre es que a lo mejor la gente no sabe cómo eligieron el nombre y no hay ninguna ni malversión ni malintención en la elección del nombre. Es porque estaban los tres reunidos, ellos no pensaron en ningún momento que iban a tener éxito editorial. Jamás lo pensaron. Eso nos lo contaron aquí, ¿verdad? Claro, ellos no pensaban que iban a tener éxito. Entonces estaban reunidos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué seudónimo? ¿Con qué firmamos? Y uno dijo, Carmen. Y dijo otro, pues Carmen mola. Carmen mola. Y ya está. Porque ni ellos mismos se lo estaban tomando en serio. Entonces, toda esta polémica que ha venido detrás, como si fuera una ofensa escribir con el seudónimo de una mujer, a mí me parece un poco exagerado y que va un poco en consonancia con todas estas tiranteces que estamos generando en lo social y que no llegan a ninguna parte, porque lo importante está en otros sitios. Si hablamos de igualdad, lo importante no está en un seudónimo, lo importante es que los salarios se equiparen de una puta vez, que en las empresas se traten... Ese es el asunto, no que alguien escriba con el seudónimo de una mujer, porque hay muchas mujeres que han escrito con seudónimos de hombre. Bueno, o por elección. No, perdona, yo si quieres te doy, porque yo he sido jurado en... Yo no estoy diciendo ahora, yo estoy diciendo que a lo largo... bien, a lo largo de la historia... Correcto, sí, eso es indiscutible. Pero yo te digo que a día de hoy, yo he leído manuscritos para premios y premios importantes de cierta relevancia que
después, cuando se han abierto los pliegos, resulta que eran nombres de hombre, el seudónimo, y eran escritoras las que había detrás. Y nadie se ofende por eso. Ahora, a lo largo de la historia, que se haya tenido que hacer por obligación es otro discurso totalmente distinto. Y eso ha ocurrido, y eso es lo lamentable de lo anterior. Pero ahora mismo yo creo que es que tiene mucho que ver, insisto, con estas tiranteces que estamos generando en lo social y que yo creo que no llegan a ninguna parte. Y aquí ya me callo. ¿Nagore? Bueno, yo es que sabía no sabía quiénes eran Carmen Mola, pero yo sí sabía quién eran tres. Sabía que eran tres guionistas. ¿Quiénes? Y bueno, yo recuerdo que estaba en el cine viendo el tema mirando el móvil para que saliera el tema del planeta. Y mi gran sorpresa no fue que fueran tres hombres y tres guionistas, sino que conocía a Antonio Mercero. Entonces yo recordaba que había estado en la Feria de Tomares y yo había estado preguntando como ingenuamente, jolín, ¿y quién será Carmen Mola? Y de repente le había estado preguntando a Carmen Mola quién era Carmen Mola. Sí, ¿no? No soy la única. Y bueno, pues... Es que lo han hecho muy bien los tíos, que lo han hecho bien en el sentido de esconderlo, porque luego han hecho unas cosas que a mí particularmente no me ha gustado, que es lo de recomendar sus propias novelas. Carmen Mola, cuando le hacen una entrevista, no puede estar recomendando las novelas de Antonio Mercero, que es que te estás autorrecomendando. Ahora, ¿qué es lo que han hecho fatal? Porque esto es un debate abierto, entonces alguien ha dicho, lo han hecho fatal, ¿por qué? Bueno, porque yo pienso que primero, cuando salió toda la historia de Carmen Mola, resulta que el Planeta modificó, o por lo menos es mi información, igual estoy equivocada, modificó el premio para que estuviera dividido en tres, con lo cual se sabía bien de qué iba. Planeta siempre lo tiene todo súper organizado. Y, o sea, no lo hace porque sí ni porque sí. O sea, lo tiene bien. Claro, por robar de la competencia, robar de la competencia. ¿No te imaginas si hubieran sido 3 días, si hubieran repartido el premio para 3 días, el equivalente a 3 tíos? Y yo creo que, o sea... Creo que estamos mezclando dos cosas distintas. Sí, estamos mezclando dos cosas Yo lo que distintas. estoy diciendo es que eso no era una casualidad, eso se sabía. Pero claro que no. Pero ¿y cómo es el Premio Planeta? Pero el Premio Planeta todos los años, escritores y escritoras que han ganado es un encargo editorial. No es una sorpresa. Bueno, puede ser una sorpresa porque no te esperes que va a ser. Bueno, ya sabemos qué premio no va a ganar César. Pues es muy probable, pero sabemos, pero no estoy desvelando nada, no es un concurso al uso. Tú vas a regalar, vas a entregar 600.000 euros a un escritora que es un escritor novel. No. Si quieres repasamos todos los ganadores de los... No, son normalmente escritores y escritoras que tienen ya un público, que tienen un bagaje. Sí, pero esto es... Un premio tan importante y que se da de ser muy prestigioso literariamente. Sí. Muy prestigioso literariamente o muy prestigioso económicamente. Económicamente también. Muy prestigioso que se las da. Yo no estoy diciendo que sea, para mí no es el premio por antonomasia literario. No, hombre, está el Cervantes, está el... Estamos también hablando en otra reunión y también está pactado que un año se lo dan a un autor o autora de la península y otro año se lo dan ahí de los bares. Sí. O sea, también está pasado. Si Sí. tú tienes tu proceso, pero quiero decir, es un poco flagrante en el mundo en el que estamos, las mujeres ya estamos un poquito ya visibilizadas, nos ha costado muchísimos años que lleguen estos tíos del planeta y se nota que yo soy de Pingüin, yo soy de la competencia. Y yo también, pero vamos a ver. Comercial y además tú eres de marketing. Claro, pero es un asunto absolutamente comercial. ¿Cuál es el movimiento que ha querido hacer Planeta? ¿Cuáles son? O sea, ¿qué es lo que más se está vendiendo ahora mismo por parte de la competencia? El producto Carmen Mola. ¿Cuánto me cuesta traerme a mi casa el producto Carmen Mola? Pues han dicho, como estos. El aumento del premio, la justificación no es porque sean 3, es porque era el 70 aniversario, o por lo menos esto es lo que han dicho ellos. Otra cosa es que haya sido, pero eso ya son opiniones personales, pero la justificación de Planeta es que era el 70 aniversario, que por eso
hacían la ampliación. También es verdad que ocurre un día antes del fallo del premio. Entonces, sí es verdad que da que pensar, da que pensar. Pero es que no nos llevemos a engaño, que es un tema puro y duro comercial. Pero es que al día siguiente se comunica por parte de Penguin Random House fichaje de Posteguillo. ¿Cuánto cuesta el fichaje de Posteguillo? No tengo ni idea. Yo sí lo sé, no lo voy a decir, pero sí lo sé. Me gustaría estar metida en esa movida, pero que quiero decir que desde fuera lo ves como que impacta. Es un tema comercial, de verdad que no ha habido por parte de Planeta. Y luego es casual que ellos hayan puesto ese nombre de mujer, no lo han hecho intencionadamente, no lo han hecho intencionadamente. Una señora con 3 hijos, que no le Ya, yo se lo he visto un poco innecesario también, pero también sin ánimo, yo creo que sin ánimo de engañar a nadie, simplemente porque querían crear como una figura ahí detrás enigmática y tal, no sé qué, que yo no lo he visto. Yo eso tampoco lo he entendido. Tiene más rodaje ahora las mujeres, o por la época, o por lo que sea, y yo creo que eso en ellos ha contado. Hacerlo de esto. Y después uno de ellos salió diciendo algo así como, bueno, por lo menos han hablado de nosotros, no me acuerdo ahora si 5 o 10 minutos, yo pensé. Ya, o sea, que es estupidez, o sea, ahora me estás diciendo todavía que bueno. Perdón, yo voy a hacer un inciso. Planeta es una empresa que su obligación es ganar dinero. Bueno, claro. Y hay un director de marketing que es el que piensa, a ver, este año, ¿cómo vendemos más? Bueno, lo deciden entre muchos, no es algo tan fácil como eso. Y no sé si está muy lejos de por ahí. Yo no he leído La Bestia, pero sí que tengo ganas de meter mano. Cuando pueda, lo leeré sin ningún tipo de prejuicio. Pero, no sé, me puede gustar o me puede no gustar. Claro. Y yo creo que no hay que, al margen del tema de mujer, eso sea muy discutible. Yo creo que incluso Antonio Mercero estuvo con nosotros en el club presentando a su detective transexual. ¿Vale? Y bueno, no sabía que tenía un detective transexual. Bueno, no sé cómo se define ahora, perdón. Pero no lo conozco, a lo mejor es transexual. Sí, es una... Es que no he leído yo a Antonio Mercero. Sí, bueno, pues estuvo con nosotros, una persona encantadora, por cierto. Sí, y bueno, a mí la novela me gustó bastante. La que escribió, tenía ese morbo de hacer un personaje con esa ambigüedad. Pero no tiene, o sea, hay que separar lo que ellos han pensado como una jugada de notoriedad, que es que en el mundo que vivimos hoy todo el mundo busca notoriedad. Ya está, esto es así, no nos vamos a engañar. Entonces, si tú como la Ferrante esta italiana o otros ejemplos o... ¿Se sabe quién es no lo sé todavía, no, pero... Sí. Bueno. No se sabe. Tenía curiosidad que no sabía si se había conocido alguna vez la identidad de Elena. No se sabe todavía si... No está tan claro. Sí, yo lo tengo clarísimo que me he leído mucho de ella y es que lo tengo clarísimo. Quiero hacer una pregunta. Sí. Pues venga, vamos. Bueno, igual está al margen de todo, pero es igual me hace ilusión preguntaros cómo compagináis la fama, porque sois famosos, con la vida personal. Yo no tengo nada que compaginar, la verdad. No te voy a mentir. Una vez me conocí un camarero en un bar de Logroño y no sé si me hizo ilusión, fue muy raro, pero sí, me hizo un poco de ilusión y no me ha vuelto a pasar, así que no tengo nada más que compaginar. ¿Por qué no has vuelto a ese bar de Logroño? Cuando quiera sentirme famosa volveré a mi bar. Yo en mi caso, que llevo una trayectoria mayor en Valladolid, es verdad que sí que me ocurre esto, ¿no? En Valladolid que me paren por la calle o que te saluden o que sí, que tengas que tener un poco de cuidado dónde estás y tal, porque sabes que hay siempre ojos que se van a enfadar. El otro día han hecho una crítica en TripAdvisor, en el restaurante de mi cuñado, en que me ponen, o sea, no a la comida, ni a mí. Me ponen, pero me llaman energúmeno, pero increíble cómo me ponen. ¿Por qué? Porque estaba fumando en la terraza, que en Castilla y León, hasta donde yo sé, se puede fumar en la terraza. O sea, no estaba en la mesa fumando, sino que estaba fumando en la pasito más allá de la terraza.
Él dice que le estaba echando el humo en la cara. No lo creo porque no soy yo amigo de echar el humo en la cara de nadie. Y que entré al baño sin mascarilla. Es probable que eso haya ocurrido, sí, porque hay muchas veces que a lo mejor estoy, no me acuerdo de ponerme la mascarilla, pues es probable que entrara al baño, bueno, pues me puso a caer de un guindo. Entonces, sí que te pasa algunas, pero igual me pasó el otro día que iba a Estocolmo y había estábamos esperando a que empezara el embarque y había una chica que estaba leyendo La suerte del enano. Y se acercó y me saludó, mira, tal, joder, es que me daba corte, tal, pero es que mira qué libro me estoy leyendo, La suerte del enano, tal, qué bien. Pues resulta que luego, al llegar a Estocolmo, esta chica vivía allí desde hace un tiempo y yo cuando tuve tiempo, pues recurrí a ella para decir, oye, el día que tengo tal para visitar la ciudad, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Pues tal, luego nos vemos. Y al final, pues es muy grato, ¿no? No siempre tienes esa parte ingrata, ¿no? Hay de todo. Pero no te saturan, no te adivogan, ¿no? Hombre, yo entiendo que a los Rolling Stones acaben hartos de no salir de su casa. Yo tengo amigos que están en el mundo de la música, por ejemplo, y es distinto, es distinto. Pero nuestro público es mucho más respetuoso que el público de la música. Nuestro público, si nos miramos las caras, este es el público habitual que nosotros tenemos en todas las ciudades y es gente que si te va a decir algo, se te va a acercar con respeto, te va a saludar, oye, pues muchas gracias por tus novelas o no me gusta esto que has hecho en la anterior novela y tal, pero es distinto, no llega a molestar normalmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues Mola. ahora el que quiera firmar el libro, damos por concluido el acto. Gracias.